Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo año, una nueva temporada de RUN, el espacio de actualidad de Abra, el canal de la UNICEF. Estos son los temas de la semana. Estuvimos conversando con el doctor Darío Besani, doctor en ciencias biológicas. Él nos dio algunos detalles de cómo prevenir la reproducción del mosquito y, por supuesto, la enfermedad del dengue. Estamos con el doctor Darío Besani, especialista en ciencias biológicas, investigador del CONICET, y la pregunta tiene que ver con cómo nos prevenimos en casa para evitar el dengue. Bien, esta semana hace unos días tuvimos el primer caso autóctono de la temporada de dengue en Tandil, entonces es importante volver a marcar las medidas de prevención. Tenemos que pensar que este mosquito se traslada poco, en el rango de un par de casas, una cuadra como mucho. Entonces, si nosotros evitamos tener criaderos de esta especie dentro de nuestro domicilio, en nuestros jardines, en nuestros patios, disminuye mucho la posibilidad de que nos transmita la enfermedad. Y cuando nos alejamos, también las casas de los vecinos es algo de donde vivo, donde trabajo, de la gente donde voy a visitar, el gimnasio donde voy. Si los lugares donde yo frecuentemente estoy no tienen criaderos de esta especie, disminuye muchísimo la probabilidad de contagiarme, ¿no? Entonces, vamos a refrescar. Es una especie que cría en recipientes artificiales que pueden acumular agua. Nunca en un charco, en una zanja, en el dique, en un lago. Siempre en recipientes con agua, neumáticos fuera de uso, baldes, el bebedero del perro, la regadera, una canaleta inundada porque se tapa con hojas, una rejilla en el patio, a veces tiene como una trampa de agua blanca donde se junta agua. Todos estos son sitios, una lona doblada en el patio también mal doblada, una pileta pelo pincho abandonada. Son todos sitios donde la hembra del mosquito pone sus huevos y cuando acumula más agua, empieza el ciclo de vida. Y a los pocos días, dependiendo de la temperatura, tenemos a los adultos de esta especie volando en ese lugar. Entonces, todo lo que es basura, recipientes que realmente son basura, tirarlos a la basura. Todo lo que es reciclable, llevarlo a un centro de reciclado. Y lo que realmente quiero conservar, alcanza a contenerlo boca abajo para que no junte agua o ponerlo bajo techo. Después, las cosas que tenemos que tener sí o sí en uso, como puede ser el bebedero del perro, limpiarlo cada 2 o 3 días, limpiarlo por dentro con un trapo, enjuagarlo. No hace falta usar lavandina, simplemente higiene y cambiar el agua frecuentemente. Lo mismo con un florero dentro del domicilio, cambiar el agua frecuentemente. Si lo hacemos todos los días mejor, si lo hacemos cada 2 o 3 días alcanza. Los tanques de agua de los techos de la casa, que tengan la tapa, que esté bien puesta la tapa para que la hembra no pueda poner sus huevos. Si uno junta agua de lluvia, alcanza a componer un mosquitero en ese tanque para que el mosquito no entre a colocar sus huevos. En las rejillas de los patios alcanza con tirar una vez por semana una pava de agua hirviendo para matar a las larvas o los huevos que haya. Y así con cada tipo de problema ir buscando la solución dentro del domicilio o dentro del comercio que tenemos. ¿Qué pasa con la vacunación? Bien, la vacuna, ya se anunció que no va a ser parte del calendario. Esto quiere decir que no es gratuita y disponible. La vacuna, los estudios que han hecho, que están publicados, la vacuna es eficiente, evita, digamos, un 80% de los casos graves, no sirve para cortar la transmisión. La vacuna son 2 dosis separadas 3 meses y a los 10-15 días empieza a cubrirnos, ¿no?, de la segunda dosis. O sea, para la epidemia actual en curso no tiene sentido porque si empiezo a vacunarme hoy voy a estar cubierto dentro de 3 meses y 10 días, ¿sí? Si es una solución individual, si la podés pagar y tu médico te lo recomienda, si por ejemplo yo dentro de 5 meses voy a viajar a un lugar donde hay dengue endémico con mucha transmisión y tengo un factor de riesgo o tuve dengue previamente y aumenta el riesgo de un dengue grave, quizás mi médico me recomiende aplicarme la vacuna. Pero esto es a nivel individual, es una consulta de cada uno con su médico.
Luego de conocerse el segundo veredicto por las causas Loza y Favi en Olavarría, estuvimos dialogando con el doctor Guillermo Torremare, quien lleva adelante la representación de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos en la querella. Estamos en comunicación con el doctor Guillermo Torremare, quien es el presidente de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, pero además es quien lleva adelante la representación de la querella de dicho organismo en los juicios por delitos de lesa humanidad. En particular, en el día de hoy lo convocamos para abordar lo que fue el segundo veredicto por los casos de Loza y Favi. Guillermo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Guillermo, bueno, contanos un poco cómo es el recorrido que lleva a que el pasado viernes tuvimos un segundo veredicto por el caso de los obreros detenidos ilegalmente en las empresas Favi y Loza de Olavarría. Bueno, esto se enmarca en la causa que se conoce como Monte Peloni 2. Es una causa, una mega causa, muchas víctimas, muchos imputados. Su trámite duró varios años, tuvimos audiencias presenciales en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata durante al menos 2 años y medio, hasta que en septiembre de 2019 se dicta una sentencia que estableció 5 prisiones perpetuas, estableció 8 penas importantes que iban de entre 9 y 22 años de prisión para los imputados, y también tuvo 10 absoluciones. Y al mismo tiempo, y ya relacionado con lo que vos consultabas, se consideró que los secuestros y tormentos sufridos por obreros de las empresas Favi y Loza no eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto estaban prescriptos y no podían ser juzgados. Bueno, tanto las absoluciones como esta decisión en torno a Favi y Loza fueron recurridas por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas, y 1 año y medio después aproximadamente la Cámara de Casación, su sala cuarta, anuló 5 de esas 10 absoluciones y consideró que había que investigarse lo de Favi y Loza, porque en función de documentación que había en la causa y de testimonios recogidos, podrían ser casos de lesa humanidad. Es muy importante, fue muy importante la documentación que aportó la Comisión Provincial por la Memoria, que es la administradora del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, porque se visualizó que mucho antes de esos secuestros la policía había hecho una tarea de espionaje en ambas empresas, señalando quiénes eran aquellos trabajadores que tenían funciones gremiales y que tenían una participación sindical activa. En función de eso, se consideró que esto bien podía ser delitos de lesa humanidad. Bueno, lo cierto es que cuando Casación anula alguna parte de la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, como decía, en septiembre de 2019, se ordena un proceso que se llama de reenvío. Esto significa que el tribunal que dictó aquella sentencia tiene que reanalizar el tema y dictar una nueva sentencia en función de las indicaciones que le da la Cámara de Casación. Esto fue lo que se hizo, se nos dio participación a las querellas, al Ministerio Público Fiscal y a las defensas. Tanto el Ministerio Fiscal como nosotros alegamos pidiendo la condena de aquellos 5 absueltos y considerando que tanto en Loza como en Favi se habían cometido delitos de lesa humanidad y por lo tanto debían ser juzgados, no estaban prescriptos. Finalmente, este viernes se conoció el veredicto por este tramo, en donde nuevamente el tribunal beneficia a los imputados con absoluciones y un solo condenado. Exactamente. Para nuestra sorpresa, el viernes, cuando se da a conocer el veredicto por parte del Tribunal Oral Federal, compuesto por un mismo juez anterior y 2 jueces nuevos, para nuestra sorpresa, decía, de las 5 absoluciones, hay 4 que son confirmadas. Nuevamente se vuelve a absolver a 4 personas que Casación había dicho que había que revisar esa causa. Por un lado, una sola es condenada a una pena menor de 7 años de prisión, y también para nuestra sorpresa, nuestra mayúscula sorpresa, los casos de Favi y Loza son considerados delitos comunes.
y por lo tanto están prescriptos y por lo tanto la justicia no puede juzgarlos. La verdad es que hasta no tener a la vista los fundamentos de esta decisión, que van a ser conocidos, van a ser dados a conocer el día 24 de mayo, según anunció el tribunal, hasta no tener los fundamentos, no podemos expresarnos con mucha certeza acerca de lo que vamos a hacer, y no podemos, más allá de que por ahora manifestar este asombro ingrato, por cierto, no podemos criticar fundadamente la sentencia. Así que después del 24 de mayo analizaremos cómo se llegó a esta decisión, que en principio nos parece absolutamente injusta, nos parece que agravia a la dignidad de las víctimas que por tanto tiempo persiguieron justicia en estos casos, y tributa en definitiva a la impunidad de quienes cometieron estos delitos que para nosotros claramente son de lesa humanidad. ¿Crees que el contexto político, con un gobierno que abiertamente se dice pro dictadura, tiene que ver con este fallo? Porque hay un claro desoimiento de lo que dice Casación, que es un tribunal superior al Tribunal Oral Federal en lo criminal número 1 de Mar del Plata. ¿Crees que tiene que ver con la coyuntura argentina política? No me gustaría pensar eso. Una vez que veamos los fundamentos, si los fundamentos no son lo suficientemente convincentes, nos podríamos acercar a esa hipótesis que vos estás planteando. No me gustaría pensarlo así, sin perjuicio de lo cual uno es muy crítico de todos los discursos que el gobierno nacional viene desarrollando en torno a este tema, discursos que no se condicen con este contrato social que los argentinos firmamos en los albores de la recuperación democrática. Pero bueno, una vez que veamos los fundamentos de la sentencia, podremos expresarnos con mucha más certeza, claridad y seriedad. Frente a este resultado, ¿cuáles son las expectativas que tiene la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que también es querellante en el juicio de La Huerta que estamos viviendo, que conocemos como La Huerta, pero que en realidad involucra a toda la región en lo que se conoció como la subzona 12, y que todavía estamos y nos queda un trecho importante hasta llegar a la sentencia? Pero ¿cómo crees que influye, o si lo hace, este resultado del pasado viernes? Bueno, nosotros vamos a intentar por todos los medios que una causa no influya sobre la otra. Se juzgan hechos diferentes, más allá de la localización geográfica, que es común a ambas causas, a Monte Peloni 2 y a La Huerta, parcialmente común, pero hay algunos personajes que son los mismos, algunas partes son las mismas, hay víctimas que se comparten, hay también imputados de ambas causas. Esta también es una mega causa, lo que la torna muy profusa, muy difícil de asir cuando uno quiere referenciarse con algún aspecto de la causa. Son muchos los imputados, son muchos hoy, pero eran más antes, porque el paso del tiempo ha hecho que algunos imputados sean apartados por algunas patologías que le impiden continuar atendiendo las alternativas de un proceso penal, y otros han fallecido. Siempre nosotros decimos que el paso del tiempo tributa a la impunidad, y esto se demuestra claramente en estas causas donde hay muchos imputados. Y también se apartan por motivo de salud o fallecen muchas personas vinculadas a las víctimas, con lo cual tampoco hay una debida reparación. Por eso nosotros insistimos en la celeridad que se le debe dar a estas causas. Y por otro lado, nuestro rol como querellantes, acompañando al Ministerio Público Fiscal, que desarrolla una excelente tarea, es intentar que todo lo que hemos denunciado quede debidamente probado, porque estos juicios no son juicios al azar, son juicios en los cuales correctamente se le brindan a los imputados todo el derecho a defensa, todas las garantías, muchas veces mal usado, muchas veces usado de una manera que los abogados decimos chicanera. Esto se usa a veces para dilatar. Hemos tenido en las últimas audiencias por parte de los defensores oficiales, especialmente el doctor Galán, esta conducta que nosotros reprobamos. Pero bueno, seguimos adelante intentando demostrar la veracidad
de lo que han sido estos hechos terribles, que ya son parte de una verdad histórica en la Argentina, que han sido judicialmente comprobados en más de 350 sentencias que se han dictado en los últimos 17 años en el país. De modo que seguimos militando y trabajando en el ámbito judicial para que exista memoria, verdad y justicia. ¿Crees, te corro un poquito de lo que es la realidad que vivimos hoy en estos procesos de memoria, verdad y justicia en el centro de la provincia de Buenos Aires, y te llevo a lo general, a lo más amplio? ¿Crees necesaria en la Argentina una ley que condene el negacionismo? ¿Crees que es viable, factible? Bueno, es un gran debate y es un debate para Argentina relativamente reciente. Esto no se planteó, se viene planteando en los últimos 3, 4 años, y porque están apareciendo expresiones políticas claramente negacionistas, bueno, y algunas que hasta hace poco tiempo eran competitivas electoralmente han llegado a triunfar electoralmente, como es el caso de la fórmula presidencial que nos gobierna, ambos con claros discursos negacionistas, de modo que es un debate hoy estrictamente necesario. Hay dos posiciones, una que plantea que la libertad de expresión siempre debe ser absoluta y todo está permitido, y hay otra en la cual yo me enrolo, el movimiento de derechos humanos en general se enrola, en el sentido de que los discursos de odio, los discursos negacionistas, los discursos que tienden a minimizar, banalizar o negar el terrorismo de Estado y sus consecuencias deben ser de alguna manera sancionados. Yo considero que los funcionarios públicos no pueden ser negacionistas. Y digo esto porque los tratados internacionales de derechos humanos imponen al Estado Nacional la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Y si el Estado Nacional tiene esa obligación, eso significa que los funcionarios que participan de la administración del Estado no pueden ser negacionistas porque estarían contrariando esta manda que está en nuestra propia Constitución Nacional, ¿no? De modo que un funcionario negacionista estaría contrariando una obligación que tiene el Estado impuesta por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que están incorporados a ella, ¿no? De modo que claramente un funcionario jamás debería ser negacionista, y esto a mí me parece que debería ser expuesto mucho más claramente en alguna norma jurídica. Por eso digo que estoy a favor de, luego de un debate, esto plantearlo y que sea una obligación de los funcionarios no ser negacionistas. En relación a las personas comunes, a las personas de la sociedad, creo que ya ahí el tema es diferente. Yo no me animaría a promover una ley que lo sancione, pero sí claramente un funcionario no puede serlo de ninguna manera. Cuando digo funcionario, digo de cualquier esfera, de cualquier jerarquía, de cualquier jurisdicción, ¿no? Desde un concejal hasta alguien que tenga un puesto relevante en la administración pública. Clarísimo. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Dialogábamos con Guillermo Torremare, presidente de la Asociación Permanente por Derechos Humanos, quien además lleva adelante la querella en los juicios por delitos de lesa humanidad, particularmente aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Te imaginas una Argentina sin científicos y científicas, sin el CONICET? Yo tampoco. Por eso fuimos a averiguar cuál es la actualidad del sector frente a las medidas que está llevando adelante el gobierno nacional, y por eso dialogamos con quien es el director del CONICET Tandil, el doctor Alejandro Zunino. Realmente mucho más preocupados que la última vez que hablamos. Hubo un recorte más fuerte en la medida que los laboratorios se queden secos de dinero, empiezan a detenerse las actividades de investigación. A ver, realmente muy preocupados. La cuestión se enrareció aún más. En primer lugar, el personal administrativo. Hubieron 86 despidos en todo el país. Acá hubieron 2 bajas de personal. Pero bueno, teníamos
de alguna manera la esperanza de que a partir de ahí iba a haber cierta certidumbre, ¿no? Previo al jueves de las Pascuas, llegó una notificación al personal de todos los centros, de todo CONICET administrativo, en donde se le notificaba la nueva fecha de contratos y en su amplia mayoría era a fines de diciembre, ¿no? Luego, durante el fin de semana de Pascuas, empezó a circular un decreto, un borrador de decreto presidencial en donde se desdecían de eso y efectivamente aparece el decreto en donde se cambia eso que se había dicho y se modifica nuevamente, entonces se retrotrae del fines de diciembre a fines de junio, ¿no? Con lo cual ahora la incertidumbre es total, no sabemos qué va a pasar con ese personal, no hay ningún signo positivo y para colmo, bueno, el horizonte, ¿no?, es de incertidumbre total. Bueno, esto se suma a otras cosas, ¿no? Esas otras cosas son que no hay novedades en relación a, por ejemplo, promociones de investigadores. Los rumores son que no hay dinero y por eso no se anuncian, pero bueno, hay gente que está muy tensa con respecto a esto porque, digamos, no es una simple cuestión de promocionar, sino que ese personal ha sido evaluado, esas promociones implican toda una evaluación y un mérito y un recorrido y además que eso les permite a ese personal, en caso de ascender, acceder a otras cosas, como puede ser dirigir institutos o dirigir proyectos, becarios y demás, ¿no? Así que hoy estamos realmente mucho más preocupados que la última vez que hablamos, porque no se va aclarando el panorama o se va aclarando en cuanto a lo negativo, ¿no? O sea, lo que sabemos hoy, hablando de hechos, es que hubo un recorte más fuerte, en particular lo vimos en personal, y en relación a presupuesto no hay ninguna novedad. No se avanzó en, por ejemplo, publicar los listados de proyectos financiados, en transferir fondos, con lo cual, en la medida que los laboratorios se queden secos de dinero, empiezan a detenerse las actividades de investigación y quedamos, sin oxígeno de alguna manera, ¿no? O sea, se está dando una asfixia, pero nuestro trabajo de investigación se ve perjudicado muy seriamente por estas dos razones, ¿no? La incertidumbre de personal administrativo, por un lado, y por otro lado, los laboratorios que dejan de funcionar finalmente, ¿no? Después tenemos fondos de funcionamiento para pagar servicios, luz, gas. En Tandil eso no nos afecta tan seriamente como en otros lugares porque tenemos la super suerte de formar parte de la universidad, ¿no? En donde la amplia mayoría de esos valores vienen de la universidad, ¿no? En los laboratorios nuestros lo que nosotros abonamos son otro tipo de cosas, por ejemplo, insumos de laboratorio, reactivos, repuestos, equipamientos y demás, ¿no? Pero en otros centros del país ya están prácticamente hablando con los proveedores de servicios para ver planes de pago y formas de poder avanzar directamente, digamos, con deudas, ¿no? Así que realmente muy alarmante, muy preocupante esto. ¿Ya empiezan a visualizar la ida de científicos al exterior? Sí, absolutamente, al exterior y al sector privado, pero es verdaderamente dramático. Bueno, lo primero son becarios que vienen acá a preguntar, ¿qué pasa con mi beca? Si yo obtengo una beca para hacer una actividad de investigación que necesita ciertos reactivos, ciertas cosas de laboratorio, y no está ese dinero, ¿cómo la puedo hacer a la beca? Y la respuesta es claramente no sé. Es una parte el sueldo o el estipendio del becario, ¿no? La otra parte son esos fondos para poder efectivamente realizar los experimentos, las validaciones y demás, ¿no? Entonces es en la realidad imposible. Esa parte por supuesto que preocupa porque es el futuro de estos jóvenes, el semillero y demás, pero lo que estamos viendo son renuncias de investigadores maduros. Esto empieza con licencias, pedidos de licencias sin sueldo por un tiempo, por ejemplo un año. Y bueno, y venimos viendo ya a partir del año pasado y a partir de investigadores de más de 20 años de antigüedad que empiezan a tomar estas licencias para, analizar otros caminos. O sea, evidentemente estas personas que tienen gran prestigio y gran trayectoria tienen ofertas laborales por todos lados, ¿no? La contracara de esto, lo que podríamos debatir es, si esas personas son tan buenas, entonces no tienen problemas
Seguramente no tienen problemas, pero va a tener un problema el país, que va a perder esos científicos, y la universidad, que va a perder esos profesores destacadísimos, y nuestros estudiantes, que van a dejar de tener clase con esos cracks, con esos genios, ¿no? Entonces son Messis de la ciencia los que estamos perdiendo, no son los del montón. Y eso está pasando ya. ¿Por qué? Por la desesperanza, porque empiezan a pararse esos proyectos, y ¿cuánto tiempo puede estar esperando a que mejore la situación? Bueno, son unos meses, pero mientras tanto la vida sigue y las ganas siguen, y esas ganas en algunos casos se empiezan a agotar, ¿no? Entonces, esto es terriblemente preocupante. Esto ya, pasaron las alarmas, los semáforos, ahora es una realidad que nos está tapando, ¿no? ¿Cómo te imaginas una Argentina sin el CONICET? Y es una Argentina súper precaria, es una Argentina en donde somos muy parecidos a lo que había dicho Venegas Lynch, ¿no? O sea, básicamente trabajando desde los 10 años, sin estudiar. La actualidad del mundo es basada en el conocimiento. Si uno no es cada vez más capacitado y más estudiado, es reemplazado por una máquina, por una inteligencia artificial, y eso lo vemos en todo el mundo cuando uno ve rutas sin peajes o supermercados sin cajeros humanos, ¿no? O fábricas que yo he visto montones en la Argentina en donde son todos robotitos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar como país si no tenemos chicos que estudian mucho, que están preparados en ciencia, en tecnología y demás, ¿no? Y la respuesta es obvia: vamos a hacer mano de obra barata, descalificada, reemplazada pronto por un robot, así que ni siquiera eso. También estuvimos dialogando con el coordinador de la Universidad Barrial, Andrés Arispe, para ver cuál es la situación de este espacio en particular. Bueno, a pesar de un contexto difícil, la Universidad Barrial con muchas propuestas de talleres. Sí, comenzamos esta semana, estamos arrancando los talleres, 23 propuestas formativas en oficios, pero también las propuestas en deporte y actividades culturales. ¿Se sigue sumando mucha gente a estos talleres? Bueno, en realidad nosotros, como vos mencionabas, el contexto económico desfavorable que está viviendo la universidad particularmente, pero que se ve reflejado en toda la sociedad. La demanda de talleres es prácticamente igual a la de años anteriores. La única diferencia es que nosotros, por la situación económica en la que estamos viviendo, tenemos un tercio de la oferta de talleres que teníamos, por ejemplo, el año 2023, con lo cual la posibilidad de cubrir esa demanda es mucho menor a la de años anteriores. ¿Te acordás de los talleres? ¿Puedes mencionar alguna de las propuestas? Sí, nosotros siempre trabajamos con lo que es un poco el contexto socioeconómico. En años donde la situación económica es un poco más favorable, se trabaja con propuestas formativas atendiendo a las necesidades del mercado laboral de la zona, de la región. Este año estamos apuntando más a talleres que tienen particularidades en torno a la generación de emprendimientos. Tenemos talleres de carpintería, de electricidad, reparación de lavarropas, todo lo que es el área de informática, AutoCAD, Excel. Tenemos también cursos de SketchUp, que son talleres de dibujo técnico. Tenemos talleres también orientados más a lo que es la contención de adultos mayores, con lo que es taller de lo que sería el taller de memoria. Tenemos taller de confección de indumentaria, todas propuestas, taller de Durlock, de alimentación saludable, de maestro pisero. O sea, van diferentes propuestas que van orientando la formación de trabajadores y trabajadoras a la generación de emprendimiento y la posibilidad de conseguir un empleo rápido. ¿La Universidad Barrial sigue siendo eje en la barriada de Villa Aguirre? Sí, justamente hoy a la mañana acabamos de tener una reunión con todas las escuelas primarias y secundarias del barrio, justamente buscando eso, ¿no? La articulación de los diferentes espacios educativos que de alguna manera compartimos la matrícula y la población del barrio para afrontar las diferentes problemáticas que hay en torno a la barriada
y buscar alternativas, pero también encontrar soluciones y poder generar propuestas que nos permitan seguir adelante. ¿Los alumnos, la barriada, son conscientes del momento que estamos viviendo? Sí, hay una toma de conciencia cada vez mayor. Nosotros también estamos transmitiendo la situación que se está atravesando y juntos estamos empezando a buscar alternativas para encontrar soluciones. Recordemos que la Universidad Barrial tiene 19 años de funcionamiento y que el momento en el que se creó la situación socioeconómica de ese momento era muy similar a esta, donde estaba recién empezando a generarse situaciones de generación de empleo, de necesidad de recursos formados, de trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, es una situación que la barriada ya la ha vivido, Tandil ya la ha vivido esta situación y ha podido salir adelante. Así que nosotros tenemos plena conciencia que trabajando juntos, coordinadamente, vamos a poder encontrar soluciones. Luego de conocerse que el diputado de La Libertad Avanza, Alberto Venegas Lynch, no cree en la obligatoriedad y en la educación y que avala además el trabajo infantil en un contexto de ataque y desfinanciamiento del sistema educativo público por parte de este gobierno nacional, nos preguntamos qué relación tienen los liberales con la educación como derecho. Y se lo preguntamos a la investigadora y docente doctora en historia Lucía Leonetti, quien además integra la red de estudios de las infancias en América Latina. Acabamos de conocer que el diputado de La Libertad Avanza, Venegas Lynch, no cree en la obligatoriedad de la educación pública. Pero más allá de lo que crea o no crea Venegas Lynch, lo importante es pensar qué es lo que subyace detrás de estas propuestas, donde además el diputado también habló de trabajo infantil. Vamos a pensar particularmente cuál es la relación que los liberales han tenido a lo largo de la historia con el derecho a la educación. Y para pensarlo y para preguntarnos acerca de esta relación, le vamos a dar la bienvenida a una especialista, la doctora en historia, especialista también en infancias, Lucía Leonetti. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Soledad? Gracias por tu tiempo. Bueno, me parece importante, nos pareció importante que podamos pensar el derecho a la educación y también cómo se han relacionado a lo largo de la historia los liberales con este derecho. Bien, en principio agradecerles nuevamente la posibilidad de este espacio porque bueno, quiero comentarte muy brevemente lo que fue mi impresión cuando escuché las palabras del diputado Venegas Lynch, en el sentido en que digo, bueno, otra vez poner en el tapete la cuestión de la obligatoriedad escolar. No es la primera vez a lo largo de nuestra historia, no es la primera voz que se pronuncia desde ese lugar. Y también pensé que, bueno, son dirigentes que se inspiran en esa tradición liberal de fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, cuando enuncian que además la Argentina era la primer potencia mundial, claro, cosa que efectivamente sabemos que no lo fue, no era una potencia, en todo caso lo que estaba haciendo era ingresar al mercado mundial como productora de materias primas y receptora de mano de obra inmigrante. Pero lo cierto es que esa dirigencia liberal de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX abrazó un proyecto que fue el de conformar una nación y el de conformar el Estado. Y el pilar para la conformación de la nación y del Estado consideró esa dirigencia liberal era la educación. Claro. Y era la educación pública de carácter gradual, gratuita y obligatoria. Y como muy bien dijiste vos, Soledad, no colocaron a la escuela y a la educación desde el lugar de la obligatoriedad, sino desde el lugar del derecho. Es más, hubo sí, y te diría que era bastante extendida esa creencia en que con la educación se lograba conformar la nación, asegurar el orden social, asegurar la conformación del Estado. El ciudadano, ¿no? Y formar al... Exactamente. Mira, si Alberdi unos años atrás había dicho gobernar es poblar, esta dirigencia decía gobernar es educar.
Claro. Porque efectivamente, bueno, allí estaban, ¿no? con la dialéctica entre barbarie y civilización, entendían que la escuela era la puerta para el ingreso a la civilización. Y digo, estaba bastante extendida, no solo en la opinión de la dirigencia política, intelectual de la Argentina, sino de América Latina y del mundo, ¿sí? Nuestra ley 1884, que es la ley 1420 de educación gradual, gratuita y obligatoria, que se sanciona durante el gobierno de Julio Argentino Roca. Digo, traigo estos nombres porque me parece que son referencias para este contexto, a las que se apelan, ¿sí? Estaba muy en sintonía y en contexto de las sanciones de leyes educativas obligatorias y gratuitas que venían desde el siglo XVIII y que se habían conseguido conformar finalmente y sancionar desde el Estado en Europa y en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, Argentina estaba en el pivot de eso. Y es más, inclusive esta educación pública 1420 garantizaba la coeducación, que niños y niñas ingresaran a las escuelas de lo ancho y a lo largo de toda la República, cosa que no estaba tan resuelta, inclusive en Europa. En países como Francia, España, no estaba tan resuelta. En Argentina sí, más allá del contenido de género. No, tampoco, ¿no? Más allá del contenido de género. Los varones tenían instrucción cívica a lo largo de los 6 años de formación, las niñas hasta el 3er grado, las niñas cursaban labores domésticas y economía doméstica, los varones cuestiones de agricultura y de labores manuales. Pero lo cierto es que esa educación estaba garantizada para todos y había una coincidencia en que era factible la transformación social con esa educación. Tal vez yo no quiero extenderme, pero a veces parece que uno opina desde un lugar y me parece que estaría bueno traer una voz contemporánea de ese contexto en el que se sanciona la ley 1420, que es la de un intelectual, pedagogo, referente también del liberalismo, que es un tal Paul Groussac, de origen francés, ¿sí? Tal vez menos citado, pero fíjate vos lo que dice. Esto lo dijo en 1882 en el Congreso Pedagógico previo a la sanción de la ley 1420. El gran problema social y político de este país, como de sus vecinos, más difícil y más glorioso que de los estados europeos, donde la raza está unificada, es que los Estados Unidos, por ejemplo, donde existe la raza indígena, han sido sacrificados. Los pueblos sudamericanos han aceptado el problema en toda su magnitud. Con el mestizo, con el gaucho, con el mulato, que ya está a medio camino de la redención, bueno, hay todo un contenido aquí, claramente, quieren hacer un hombre. Nosotros los educadores, él hablaba en condición de maestro normal, porque lo era, y de director de una escuela normal en Tucumán, nosotros los educadores haremos la verdadera democracia. En nuestras aulas modestas o lujosas admitimos al hijo del pobre trabajador, sea cual fuera su matriz. Lo sentamos al lado del hijo del rico, del patricio de ayer. Y si después de algunos años el primero es mejor que el segundo, le inspiramos por el solo hecho del hábito inoculado un sentimiento de su dignidad, de su valor moral, que ninguna inequidad de la fortuna lograría destruir completamente. Nosotros borramos la maldición recaída en la posteridad de Cam, reemplazando la sentencia dolorosa del Antiguo Testamento con la palabra reparadora del Nuevo, a cada uno según su obra. La escuela como igualadora, la escuela como fundamento de la democracia y fundamento del Estado. Totalmente. ¿Qué pasó entre esa época y este contexto que estamos viviendo para que se diga exactamente lo contrario? ¿Qué detectás? Bueno, a ver, Soledad, también es algo de larga duración. Yo decía, no es la primera vez que lo escucho, había también un inspector, Reyes Salinas, en los años 20 del siglo XX, que dijo, vinos nuevos en odres viejos, ¿no? Digo, esto era reiterativo. Si aquí se celebraba tanto, esta escuela pública y estos liberales la celebraban tanto, hay que decir también, Soledad, que a comienzos del siglo XX, cuando la escuela pública empieza a generar cuestiones con las que la élite no necesariamente acordaba. Y digo, una cosa era enunciarlo desde lo discursivo y otra cosa era ver en la práctica que hijos, hijas de sectores populares podían ingresar no solo a la escuela primaria, sino tener aspiraciones de poder ingresar a un colegio nacional e inclusive a las escuelas normales. La movilidad social.
esa movilidad social ascendente. Ahí empezó a preocupar. Y ahí fueron las primeras voces, 1905, luego 1915. En 1905 se sanciona una reforma en la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires, que había sido sancionada en 1875, también con carácter gratuito, obligatorio, ¿sí? Se sanciona una ley en donde el argumento de un tal Sánchez Orondo, referente ya de un liberalismo más refractario, ¿sí? No tan liberal. No tan liberal, diría conservador, para no decir reaccionario frente a esta sociedad. Él inculcaba en sus discursos y en la Cámara de Diputados y Senadores para impulsar esta reforma que había que acortar la educación a 4 años de obligatoriedad e inclusive diferenciar a las niñas 2 años, a los varones 4 años, pero tampoco dar lo mismo a los niños de las zonas urbanas y niñas de las zonas urbanas con respecto a los niños y niñas de las ciudades. Porque finalmente lo que tenían que entender es cuál era su procedencia social. Eso lo repite Saavedra Lamas, ministro de Educación, en 1915 y lanza una reforma donde también acorta la obligatoriedad escolar, que queda abortada con el ingreso del radicalismo en el año 1916 y se vuelve a la 1420. Digo, esto luego en la etapa de Onganía, en el Onganiato, se vuelve nuevamente a la intención de acortar la obligatoriedad escolar. Y ahora esto nuevamente se instala en la sociedad, en donde parece que básicamente habíamos acordado en la obligatoriedad, en la gratuidad, y que efectivamente la educación es un atisbo para la movilidad social. Y que, no era la primera vez que la escuela estaba puesta en el tapete y en el banquillo de los acusados porque no respondía a las expectativas que tenía. Hablábamos hace minutos nada más fuera de cámara acerca de esos cuestionamientos que recibía la escuela en finales de los 90, sí, principios de los 2000, las instituciones estalladas, sí, el Estado también en cierta sí retirada en ese momento. Sí. ¿Cómo unís ese momento, esas reflexiones que nos traían referentes como Ana Fernández a este momento que vivimos actualmente, frente a este también posicionamiento de un Estado en manos de un color político que reniega de este Estado? Exacto. Bueno, aquí es donde nosotros decimos hay fuertes continuidades. Y me permito también hacer, a propósito de esto, también hacer una suerte de salvedad. A veces cuando uno habla de tradición liberal, tendríamos, y que me parece que eso también hay que clarificar, la tendemos a mirar de una manera unívoca, muy lineal. Y en realidad el liberalismo hay que definirlo de acuerdo a los contextos y también atendiendo a que hay distintas tradiciones. Si uno piensa en una tradición más anglosajona, efectivamente esta suerte de liberalismo de los años 90, donde se estaba retirando, y ahí se impulsan las reformas educativas, con este argumento de que las instituciones están superadas y la escuela está superada por la dinámica social, mucho tiene que ver con lo que estamos viendo ahora también. Es una tradición anglosajona donde el public system, lo que entienden que es lo público, tiene que ser un manejo de los particulares. ¿Sí? ¿Y quién mejor que el padre de familia, es el argumento, para decir qué tipo de educación debemos garantizar? Hace un ratito traíamos con una compañera, colega, amiga de aquí, unas palabras de Beatriz Arlo. Beatriz Arlo sostuvo un debate muy fuerte en los años 90 a propósito de la reforma que impulsaba el gobierno de Menem, diciendo, si dejamos la educación en las manos de los particulares, ¿podemos decir que todos los particulares tienen condiciones de igualdad para poder diseñar un tipo de educación que responda a las necesidades de sus hijos, hijas, hijes? ¿O vamos a generar más desigualdad social? Esa es la tradición anglosajona. Pero si tenemos la tradición liberal francesa breva en la Ilustración, en la Revolución Francesa, y donde promueve lo que vos muy bien decís, Soledad, a un Estado más fuerte, más centralizador, que garantice igualdad de oportunidades en sociedades que están profundamente fragmentadas por la desigualdad social. Entonces, ojo con esto, porque se trajo a colación en los años 90. Me parece que se vuelve a traer a colación en este contexto bajo la idea de que la escuela está
superada por la dinámica social, hoy por todo lo que es la comunicación digital, porque supuestamente no habría podido responder a las demandas sociales. Y debo decir que esto no es novedad, también se lo dijo a principios del siglo XX. Claro. Lo que a mí me preocupa es por qué estas voces se pronuncian y atacan a la escuela. ¿Qué es lo que molesta de la educación pública y qué es lo que molesta de la escuela? ¿Tanto ha fracasado la escuela? ¿O es que en rigor de verdad, y la educación pública, o es que en rigor de verdad lo que preocupa es que sigue promoviendo una dinámica social? Porque convengamos que muchas de esas dirigencias que hoy nos gobiernan salen del sistema público, de no solo la escuela, sino también de los colegios, de las escuelas secundarias públicas y de las universidades públicas. Particularmente de la universidad, ¿no? Porque muchas veces cuando uno hace las trayectorias educativas de las dirigencias ve que han ido a escuelas primarias, secundarias, privadas, pero sin embargo a la hora de la elección de la profesionalización, allí está la universidad pública en primer lugar, ¿no? Exacto, porque lo que no se le ha discutido todavía es esa calidad. Digo, y si bien sabemos que por una serie de políticas de desfinanciamiento, digo, esto que quedaba, el 8%, esto que también quiero aclararlo, el 8% del presupuesto nacional en la Argentina de fines siglo XIX iba destinado a la educación. Pensemos a lo largo de estos últimos años el desfinanciamiento educativo, ¿sí? Lo que ha sido la pauperización salarial, lo que ha sido también la pauperización en la inversión de nuestras instituciones educativas, las condiciones edilicias, todo eso contribuye a que la escuela pueda brindar menos condiciones de calidad educativa. Pero a pesar de ese desfinanciamiento, las universidades todavía han continuado siendo un pivot en la construcción del conocimiento, en la producción del conocimiento. Digo, la prueba está tanto que apelan a los rankings internacionales que nuestras universidades y nuestra Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas, no están mal posicionadas. Y no están mal posicionadas porque la producción de conocimiento es citada, es referenciada. Digo, eso es cuando se la posiciona y se la rankea, no es por la cantidad de alumnos, es por las veces que es citada la producción de conocimiento que se dan dentro de esas universidades. Entonces me parece que es un contrasentido también, ¿no? Poner en discusión estas cuestiones que a todas luces son una evidencia. Lucía, me parece que hemos hecho un recorrido interesante. Por supuesto nos quedan un montón de aristas por tocar, pero tenemos algunas puntitas para poder pensar de una manera diferencial esto que a veces son discursos que fácilmente se replican y que deberíamos profundizar un poco más. Gracias. Gracias, Soledad, y solo esta última reflexión. Entre todas las cuestiones con las cuales se puede denunciar la corrupción, y también una forma de corrupción es la deshonestidad intelectual. Entonces, cada vez que hagamos referencia al liberalismo, digo, seamos honestos intelectualmente y hagamos referencia apelando a las voces de esos tiempos. Gracias. Gracias, Soledad, y gracias a ustedes. Los títulos de esta semana son: este 10 de abril se celebra a nivel mundial el Día de las Ciencias y la Tecnología. Desde Abra te invitamos a disfrutar de los múltiples y diversos contenidos que se han generado desde este espacio como medio público universitario y que están disponibles en nuestra plataforma de contenidos, en nuestras redes, en el aire. La Universidad del Comahue advierte que está al borde de la cesación de pagos por el ajuste de Nación. La Casa de Altos Estudios de Río Negro y Neuquén
tuvo que reducir los servicios de telefonía y limpieza y no podrá pagar las facturas de luz, gas y agua. La Subsecretaría de Políticas Universitarias canceló el envío de fondos para el Centro Regional de la Universidad Nacional de La Plata, espacio ESMA, por considerarlo un centro de adoctrinamiento ideológico. Allí se dicta la carrera de periodismo y funciona la Facultad de Arte. 10 y 11 de abril se llevan a cabo 2 jornadas de lucha para dar a conocer el recorte del presupuesto para las universidades nacionales y los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Son 48 horas en que toda la comunidad universitaria se convoca para visibilizar el riesgo que corre la educación pública argentina. Asimismo, rectoras y los rectores reunidos en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional votaron por unanimidad convocar de manera conjunta con el Frente Sindical de Universidades Nacionales a la Gran Marcha Universitaria a Plaza de Mayo, el martes 23 de abril, en donde se va a expresar el conflicto y la crisis en la calle. Nos encontrás en nuestras redes sociales, en Instagram como abra.unicen, en nuestra plataforma de contenidos www.abratv.com.ar y por supuesto en la TDA en el 29.1. Abra, el canal de la UNICEN.